Muy buenos días, pues nada, aquí Pasaporte Desconocido, un nuevo día, disfrutando de un merecido descanso, unos días después de muchísimo ajetreo, las últimas semanas, como siempre en mi vida un poco así, pero bueno, ha sido un poco más y más movimiento. Así que nada, aquí tomando un delicioso refresco de una famosa marca de refrescos que todo el mundo conoce. Ante todo, en primer lugar, decir pues ayer me quedé con la noticia de que el gran Ozzy Osbourne, ¿no? El que se considera el padre del heavy metal, aunque bueno, eso habría mucho que hablar, ¿no? Porque también hay otro sonido parecido al heavy metal que sacaron los Beatles unos años antes, en una famosa canción, ¿no? ¿Todos sabéis cuál es? Shelter Skelter, ¿vale? Bueno, pues ha pasado esto y es muy triste. Un personaje con muchísimas cosas en su haber, muchísimas canciones, muchísimos temas musicales espectaculares. Luego ese relanzamiento que tuvo gracias a su mujer, ¿no? Que ha sido siempre esa luz que ha tenido en su camino, que era, bueno, que es Sharon Osbourne, que además ha sido la impulsora de su carrera en muchísimos momentos en los que quizá el heavy metal estaba más de baja y ha conseguido siempre reflotarle tanto en lo personal como en lo laboral. Una gran manager, ¿no? Que además era la hija de su manager desde un principio. Y se casó con él, algo que posiblemente al padre de ella al parecer al principio no le hacía mucha gracia por las aventuras en todos los aspectos que tenía Ozzy, pero el caso es que ese amor triunfó y nos llevó a grandes momentos que hemos vivido, unas grandes conversaciones, quizá en ese programa de los años 2000, ¿no? Esa época en la que yo estaba además estudiando en Irlanda y justamente veía allí mucho la MTV, que en España no era tan común tenerlo, o yo creo que la gente no lo veía así como así, menos en inglés, y era esa serie de los Osborne, ¿no? Que se considera igual, que ha sido el primer reality de este estilo, ¿no? Que ha existido. Y es que siempre ha sido un pionero el gran Ozzy Osbourne, así que nada, un beso para el cielo aquí en este rincón del mundo que no lo voy a desvelar, quiero tranquilidad. Y voy a nada, dedicarle este programita de hoy, que hace tiempo que no aparecía, a Ozzy Osbourne. Tenía pensado hacer un programa primero sobre el gran concierto de AC/DC el otro día en Madrid, pero con esta noticia de última hora, de las últimas horas, pues lógicamente he decidido que voy a hablar primero de Ozzy, un poco hablaré también de las cosas que han sucedido en Arabia Saudí, proyectos en Arabia Saudí también para hacer posiblemente los próximos 6 o 8 meses, han sido varias semanas por aquellas tierras, que yo conozco muy bien ya, pero bueno, también esas tierras que lógicamente he explorado un poquito más ahora y acercándome a su ciudad santa, ¿no? A Medina. Pero de esto hablaré más largo y tendido en otro momento. Ahora voy a dar el paso un poquito a hablar de esto de Ozzy Osbourne y voy a contar un par de peripecias de él que creo que son muy divertidas y es la manera que tenemos que reconocerle y recordarle, ¿no? Era un personaje. Hay gente que cuando vive ya son un mito mientras viven, ¿no? En España yo creo que a mí me pasaba mucho con el personaje que era Juan Antonio Cebrián, perdonadme, de La Rosa de los Vientos, que para mí siempre fue el gran presentador de las noches en las ondas de radio, en Onda Cero, en aquel Rosa de los Vientos, y creo que ya era un mito durante su programa, y cuando falleció, ese mito se convirtió en más que un mito, ya más allá, ¿no? Y de ahí han nacido muchísimas cosas en el ámbito de la radio, yo creo, en España y en el podcast. Pero por otro lado, vamos a hablar aquí de la música de Ozzy Osbourne, ¿no? Pues Ozzy, la verdad que personaje, como he dicho, y genio y figura toda su vida. O sea, ahora mismo estaba viendo diferentes entrevistas que le han hecho y aparte de tener siempre esa conciencia, ¿no? Esa vida alocada de drogas, de alcohol y tal, él siempre tuvo muy claro que dice que en un momento determinado él va por la calle, escucha los Beatles, que jamás haya prestado atención a lo que era la música, y en ese momento decide que lo que quiere hacer es música, es algo, ¿no? Que blow up his mind, algo que dicen ahora mucho en España los críos, ¿no? Los chavales, que escucho mucho que dicen me explota la cabeza, que suena un poco, no me gusta decirlo en español, suena muy raro, aunque en inglés es verdad que suena bastante mejor el término, o quizás estoy acostumbrado a decirlo en inglés y no en español, y por eso me resulta muy raro eso de volar la cabeza, ¿no? Pero
Es la cosa, descubrió una nueva pasión en su vida, que era la música. Él trabajaba en una factoría de las muchas que había de coches, ¿no? En esa ciudad, en Birmingham. Y bueno, pues a raíz de esto empezó a darse cuenta que lo que le mola es el mundo de la música, ¿no? El mundo de la música rock, que es lo que existía, ¿no? Gracias a los Beatles en esa época, años 60. Y ya, pues, Ozzy, pues en un momento determinado empieza a cantar, alguien ve que le gusta la forma de cantar, gente que conoce la fábrica, gente que conoce por la ciudad, un ambiente muy que se puede vivir ese ambiente de libertad, de diversión, de juventud, que se ha perdido mucho en los últimos años, posiblemente porque han cambiado las culturas que han llegado también y menos gente joven ha matado un poco lo que era ese nivel, ¿no? Que como quería decir, se vive un poco en la película esta famosa de Austin Powers, ¿no? Esa locura, esos grandes guateques, ¿no? Que se llamaban en España. Y Otzi en una de estas, pues le dicen que si quiere cantar. Y ahí va, coge, y no es que se ponga a cantar, sino que coge y decide dejarlo todo y dedicarse a lo que lo que él sabe que se le va a dar bien, que es la música. Y en ese momento, pues se dispara su carrera con muy poquitos años, con 19 años, 20 años. De repente saca ese primer disco que se llama Black Sabbath y, ¿cómo se dice? Lo peta de tal manera que ya desde aquel día hasta el día de hoy ha sacado un montón de éxitos. Es verdad que en su carrera luego tuvo altos y bajos, porque también la música rock un poco tuvo sus altos y sus bajos. Ahora está más de moda, yo creo más de moda más que nunca. De nuevo, lo que hablaba con un buen amigo, que además es un productor musical muy reconocido y ha sido bajista de bandas españolas muy famosas, de rock, de heavy metal, mejor dicho, o heavy, como lo queráis llamar. Y me decía, ¿no? Me decía antes, Iron Maiden no llenaba grandes estadios de hacía muchísimo tiempo, incluso en España nunca los llenó en su momento, y ahora en cambio el otro día llenó ahí en el Metropolitano, ¿no? Pues con Ozzy ha pasado un poco, ha pasado que las generaciones más jovencitas, yo ahora tengo 44 años, pues cuando era niño, la primera vez que vi a Ozzy Osbourne era mordiendo el famoso murciélago, que ahora contaré la historia esta, del príncipe de las tinieblas, mal llamado príncipe de las tinieblas, ¿no? Porque él realmente estaba muy guiado por la luz y tal, pero son cosas un poco marketing también. La primera vez que vi a Ozzy Osbourne y a Black Sabbath fue estando en la habitación del hermano mayor de un amigo mío, de la infancia, que era como muy de heavy metal él, ¿no? Tenía mucho las pintas que se llamaban en esa época, años 80, mitad de los años 80, final de los años 80. Mirando el techo, él tenía todo lleno de pósters, todo el techo, toda la habitación. Y ahí en ese momento es cuando por primera vez vi este grupo que era Black Sabbath, ¿no? Y lo escuché, de hecho. No recuerdo la canción, supongo que sería Paranoid, tampoco me acuerdo, pero me acuerdo mucho de las revistas, ¿no? Que tenían toda la pared empapelada con fotos y salía Ozzy, ¿no? Un poco con ese Bark at the Moon, ¿no? Esa estética. Y luego años después, quizá un poco caído en el olvido porque toda la música rock, el glam, el heavy estuvo un poco de capa caída quizá con el tema de la música grunge en los 90. Tuvo ese boom, ¿no? El grunge, que era gente que venía de esta música al fin y al cabo, pero bueno, le daban otro toque, otra estética, diría yo, y un sonido un poquito diferente, pero vamos, tampoco tan diferente en muchas ocasiones, ¿no? Quizá menos pulido, menos generado, ¿no? Como era el heavy, que eran canciones muy largas, pues al revés, canciones un poquito más cortas, con unas letras a lo mejor quizá más cortas y más explícitas, pero más sencillas. Y bueno, era lo que había, ¿no? Y en ese momento, pues la música heavy y tal desapareció un poquito, pero años 2000, Ozzy Osbourne vuelve con la serie esta de los Osbournes y yo creo que ahí es cuando ya realmente lo peta, que todo el mundo que tenía muchísima admiración se da cuenta de lo importante que es para el mundo de la música, para el mundo del espectáculo, un gran showman, un personaje total. Entonces aquí voy a contar unas cuantas de sus hazañas, ¿no? Hazaña número 1, cuando esnifó las famosas hormigas en un hotel con los que serían el grupo Motley Crue. Pues resulta que estaban borrachos en la piscina, no debían tener de aquella sustancia, y entonces Ozzy, en una de estas locuras que le pasaban por la cabeza, posiblemente en un viaje
medio lisérgico o marihuánico, según lo queramos ver, decidió que lo mejor que podía hacer era la fila de hormigas que iban andando por la piscina, al ladito de la piscina, esnifarlo. Eso se ve mucho en la película de The Dirt, ¿no? La película de la biografía de Motley Crue. Pues ahí sale esta escena y creo que es algo que es cuando te habla del personaje que era, ¿no? Que muchas veces también juzgamos, también hay que entender el momento en el que vivía. No estoy haciendo en absoluta apología, soy una persona cero drogas además, pero es verdad que a esa edad, pues, él tenía, en ese momento no lo tuviera muchos más de 30 años, y bueno, pues locuras, tenía causadas por la fama, el dinero y claramente por el exceso de consumo de sustancias, ¿no? En la que luego él siempre se retractó en cierta manera diciendo que, bueno, que mejor no hacerlo, pero que ya lo había hecho. Eso por un lado. Luego quedan muchas frases épicas de su, como hablando a su mujer y tal, en un momento determinado, hace unos 18 o 20 años igual, su mujer le pilla que pareciera tener una pequeña aventura amorosa, o es lo que parece, y él la dice, que lo siente mucho, que él es como un coche que ha pillado, bueno, los coches a veces se le rompen las ruedas si pillan un bache, y a veces no se le rompen las ruedas, y que esta vez se le ha roto la rueda y que por eso su mujer le ha pillado, y la charla que le está dando es más o menos algo así como llevarle al taller de reparaciones, ¿no? Aquí vemos un poco la personalidad y también la personalidad de su mujer para aguantarle muchísimas cosas, pero una pareja que siempre ha estado muy unida a pesar de muchísimas cosas que han sucedido entre ellos y en el entorno de la música, que no es fácil, ¿no? Y ya por supuesto mencionar el tema, dos temas, el tema de si es o no satánico. Ozzy Osbourne lo dijo, que él jamás fue satánico. De hecho, en su casa, en la serie de los Osbourne, perdonad, voy a tomar esto porque hace mucho calor aquí donde estoy, hace mucho calor. Continúo. Él dijo que resulta que, bueno, él tenía la casa llena de vírgenes marías, de imágenes de Cristo, de crucifijos. De hecho, siempre iba con crucifijos. Y sin hacer nunca ningún insulto a esto, ¿no? Lo único que hizo por estética en los 80, pues esto, la canción de Bark at the Moon, o una estética un poco en plan hombre lobo, un poco en plan rompedora en ese sentido, con otro tipo de vestimenta más del mundo del esoterismo, podría decir. Incluso la canción Mr. Crowley, ¿no? Pero él jamás dijo que fuera satánico. Pero sí que es cierto que mucha gente creía que lo era, con lo cual empezaron a mandarle cartas. Y en una entrevista hace años estuve viendo cómo comentaba, dice, I'm fucking terrified, ¿no? Decía que estaba jodidamente asustado cuando de repente sus fans le empiezan a mandar cartas diciéndole que muchas gracias por inspirarle, acercarles a Satanás, que Satanás está en su vida gracias a él, que tal y que cual, y él dice que empieza a sufrir un auténtico pánico hasta que en un momento determinado le mandan un folio, un papel, una carta escrita con algo que supuestamente es como sangre y que ponen su nombre dentro y que ponen unos símbolos satánicos, se entiende, y él en ese momento coge muchísimo miedo, se queda aterrado y dice, no, esta mierda no puedo seguir con ella. Dice, tengo que llevar cruces, cuanto más grandes mejores, es lo que dice, ¿no? Sabemos todos cómo se expresa, pues en ese momento él dice, I want my fucking cross, the biggest cross I could get, bigger than the stage, bigger than myself, ¿sabes? Porque él ya se asusta mucho y lo que quiere es tener una cruz lo más grande posible y tener todo rodeado de cruces porque piensa que le están haciendo una especie de magia negra y le daba muchísimo yuyu, muchísimo miedo, que es aquí la parte un poco de marketing que se ha utilizado luego del Príncipe de las Tinieblas. Se lo han puesto desde fuera, no se lo ha puesto él, pero bueno, él continuó con ese tipo de frases para mantener ahí el personaje, ¿no? El personaje que desgraciadamente ayer murió, pero que va a quedar en muchísimos vinilos, en mi caso, o mucha gente en sus CDs, MP3, en vídeos de YouTube, en vídeos musicales de los 80, 90, 2000. Y luego la historia del famoso murciélago. Al parecer, en uno de los conciertos que él tenía, la estética era esta, ¿no? Era la estética un poco draculesca, en cierta manera, ser de las tinieblas, ser que no tenía miedo a nada y un poco fantasmagórico. Y en una de estas situaciones están tirándole al escenario, le están lanzando murciélagos de plástico y otro tipo de animales y él los mordía, ¿no? Los mordía y los tiraba y tal, como una parte de atrezo. Hasta que
él no sabe que con la luz del escenario en su cara se le acerca